Hoy es el programa número 7. Siempre pensé como invitado de lujo en alguien que hoy por suerte está con nosotros. Usted ya lo conoce porque es columnista de nuestros otros programas, pero hoy vino acá en el piso y con este día, la verdad, por lo menos, doctor, el auto está bajo techo, que es importante, es un dato importante. Señora Severo, con nosotros, para mí, un referente de la vida política social, aunque gran abogado, pero más que todo eso, mejor persona. El doctor José Ubeira, bienvenido a la Argentina, doctor, ¿cómo le va? Todo muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Muy agradable el hecho de venir. Sobre todo ver caras amables en un contexto horrible. Exactamente. Bueno, quiero decir que el otro día el doctor dijo algo que hizo mucho ruido, porque lo levantaron las redes, respecto del incidente que había tenido Javier Milei en Salta con una alumna, una periodista a la que le dijo burra. A raíz de eso, que no quedó ahí, como en aquel momento todavía no era el Milei que fue después, candidato y después presidente, tramitó la causa y terminó. Pero el doctor nos contó algo que la verdad muchos no sabíamos, podríamos sospechar por la personalidad del tipo, pero que evidentemente está plasmado en un expediente judicial, doctor. Tiene que ver con algo que fue sometido Milei en aquel momento y que el resultado dio complicado para él, ¿no? No, según la información que yo tengo, que entre paréntesis no es ninguna novedad, porque en su oportunidad el CONADA-MOM lo levantó y lo publicó en el Diario de la Nación. O sea, este episodio, digamos, tuvo mucho recorrido en su oportunidad. Era una periodista, Teresita de nombre, ahora no me acuerdo el apellido, a la que trató de burra. Y ahí se tomaron unas medidas. El juez provincial de Salta naturalmente recibió la denuncia, y lo primero que se hace, como cualquier actividad penal en esta provincia o en cualquiera, es inmediatamente mandarlo a que lo revisen los médicos. Ahí todos me dicen que fue un test de 5 minutos. Bueno, generalmente suele ser un test de 5 minutos, pues para determinar la alcoholemia no se demora mucho más. Y para determinar si una persona es peligrosa para sí o para terceros, tampoco hace falta mucho, porque basta presenciar lo que uno tiene delante como para darse cuenta. Otra cosa tiene que ver con el fondo de una eventual enfermedad, que puede ser un psicótico, puede ser un esquizo, puede ser lo que sea. Pero de alguna manera, cuando lo peritaron, según lo que consta es eso es lo que me dice la periodista. Y bueno, el CONADA-MOM nos sacó la información del aire, o sea, la información está. ¿Y qué se sabe de ese expediente? ¿Está ahí archivado? No, ese expediente se archivó, y ahora está cerrado a cal y canto. El que fue psicólogo que intervino en el asunto, no, por lo que me dicen, no quiere hablar. Y me parece que el hecho tiene enorme relevancia porque la salud mental de una persona que toma decisiones todos los días en la República Argentina no es un hecho menor. O sea, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica acaba de tener un golpe político enorme porque se hizo una pericia sobre su persona y no reconoce ni siquiera el nombre de sus hijos. Entonces, ese tipo tiene la posibilidad de apretar el botón rojo y mandarnos al otro mundo a todos. Y la calidad del punto de vista de la condición, no estoy hablando de lo psicológico, los rasgos de personalidad, que eso tiene cada uno lo suyo. Pero digamos, cuando una persona es peligrosa para sí o para terceros, no es un tema menor. Y la verdad que cuando yo tomé contacto con esta noticia, hablé con la periodista y ayer hablé con su abogado, la verdad me dejó sumamente preocupado. Porque más allá de los rasgos de la personalidad de Milei, que uno lo puede considerar un loquito, lo que sea, habla de que, digamos, no estamos frente a una persona muy normal. De todos los episodios que le he visto a Milei, el que, digamos, me parece que me disparó todo fue la actitud en el colegio del Cardenal Copelo. Que a vos un pibe de 15 años atrás se te desmaye y vos no te des vuelta para ver cómo lo asistís o cómo lo levantás y seguís con el discurso, la verdad, me parece una cosa, no sé, olvídate de lo humano.
Me parece que tiene que ver hasta con el darte vuelta y... Claro. Más allá del humano, diríamos, ¿no? Sí, Claro, incluso hasta de una estrategia política, digamos, si pero querés más allá de la pensarlo estrategia así. política, yo estoy acá sentado en este estudio, este chico se desmaya, me doy vuelta para... Asistirlo. ¿Qué me importa a mí lo que diga la audiencia? Claro. Sí, el aire, ¿qué te importa? Nada. ¿Qué te está mal. importa? Vos le vas a dar una mano al que se cayó. Esto me pareció algo, digamos, algo no solamente raro, sino que me parece que habla de una estructura de la personalidad muy compleja, ¿no? Ahora, Doc, hemos Y después hablado... hacer la mención a que los burros logran lo que logran como consecuencia no de sus atributos, sino porque insisten en un colegio católico rodeado de pibes de 15, 17 años, más allá del bueno o mal gusto, habla claramente de que no tiene idea del contexto en el que habla. Bueno, estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con manejar un país. Ese claro. personaje manejando un país. Porque, por ejemplo, el otro día no se dio cuenta que había firmado un decreto que se aumentó el sueldo y que no se dio cuenta que en La Plata tenía más dinero en su cuenta bancaria. Digo, partiendo de eso, partiendo de decir que mea a los gobernadores, partiendo de darle espalda a los diputados y senadores, partiendo que da un discurso que a los que están ahí le dice de todo, que odia la política. Estamos a 91 días de gobierno y usted me decía recién en privado que vamos de mal en peor y yo creo que estamos en una situación límite, ¿no? Sí, habrá que ver. Yo creo que el desarrollo de esta cuestión del voto de Milei y lo que se está viendo ahora como acciones de gobierno son de una peligrosidad enorme, porque lo que pase ahora va a ser muy difícil por ahí a lo mejor retrotraerlo. Yo es un tema que por ahí a lo mejor lo trato cada tanto, quizás es más para especialistas, no para a lo mejor el público en general. Pero vale la pena que la gente sepa que hay un organismo que se llama el CIAI, que es el organismo que ejecuta los juicios internacionales que la República Argentina o cualquier país tiene. Nosotros perdemos siempre 7-0 en el CIAI. Sí. Porque obviamente el CIAI no trabaja para los países como un tribunal de justicia, es un tribunal arbitral que labura para BlackRock. Entonces vos vas, te agarra el CIAI y te parte como un queso. En este caso particular, ya cuando Martínez Dios decidió que la jurisdicción, porque el que comenzó con todo esto fue Martínez Dios, que la jurisdicción no era la República Argentina para zanjar los pleitos, sino que se decide en los tribunales de Nueva York, a partir de ese momento generamos una dinámica en la cual la jurisdicción argentina para resolver cuestiones contractuales literalmente capotó. Entonces tenemos una Corte Suprema de la Nación que pura y exclusivamente actúa como escribano de las decisiones que se toman en otro lado y que se ejecutan en otro lado. Y siempre contra nosotros, obviamente. Por supuesto que siempre contra nosotros. Entonces, no es menor que el decreto de necesidad y de urgencia en los efectos principales se esté ejecutando y que esto tenga vigencia. Entonces, yo en lo personal me parece que los 14 millones que votaron a Milei, por ahí a lo mejor debe haber un grupo muy pequeño que sabe qué es lo que está pasando. Ahora la gran mayoría de la gente anda por la calle y está de lo más desavisada. Si Milei el día de mañana se cae, porque evidentemente lo que me interesa no es Milei, pobre hombre, sino que lo que me interesa son los que están detrás de Milei, van a ser los primeros que lo van a llevar a Milei al barranco y lo van a empujar. Entonces el gran problema es que Argentina, como de su estructura política está absolutamente colapsada, porque ni siquiera en la oposición hay un concepto verdaderamente claro, la bocha va a salir embarrada y no sé cómo termina. Sí, hace tiempo que usted dice que esto termina mal, soy testigo, hace varios meses que lo dice, habla que se han adelantado los tiempos porque van 91 días. Sí. Por ahí uno pensaba que los primeros 100 días era mínimamente de tranquilidad. Sin embargo, todos los indicadores dan en rojo, acá Martín lo cuenta todos los días, el tema de los jubilados, los pensionados, y sobre todo la forma de vida de los argentinos está cambiando, porque usted me contaba, doctor, que en un nivel medio o medio alto, también todos están cuidando el bolsillo, hay gente que cambia dólares, digo, porque nos ha trastornado la vida todo esto que pasó a partir del 10 de diciembre, ¿no? No, seguro, pero bueno, lo que tiene malo el sistema democrático es que uno tiene que convivir con los que nos llevan a la desgracia. Es más, el otro día repasaba,
Yo soy un amante de todo lo que pasó en Alemania, de la República de Weimar en adelante, hasta la Segunda Guerra, ¿no? Y hasta decía que el Führer tenía una concepción profundamente nacionalista. O sea, se quedó con media Europa para que Alemania fuera grande. Y instaló dentro de la sociedad alemana el mayor desarrollo de infraestructura de la historia de Alemania, que hasta el día de hoy sigue funcionando. No hablemos de la barbaridad, ya sabemos todo eso. Pero hasta el Volkswagen lo creó él, para que la gente pudiera tener un autito. Este señor está por rifar Malvinas en estos acuerdos que está realizando Mondino y compañía. Es bueno que la gente sepa que Malvinas no es Gran Bretaña. Malvinas es la OTAN. Claro. Y nosotros tenemos un tratado, que es el Tratado del Atlántico Sur, que impide cualquier tipo de competencia de organismos que tienen que ver con la guerra. Bueno, es una zona de paz. Bueno, eso es la OTAN, no es el Reino Unido de Gran Bretaña, que hoy está totalmente devaluado. Entonces, estos tipos son capaces de cualquier cosa, con tal de llevarnos a un estado de vasallaje, que independientemente de que esté Milei gobernando, el día que Milei se retira, te deja como la playa, la resaca, y prepárate para gobernar un país sin el manejo de sus recursos naturales y fundamentalmente con un desastre financiero. Yo el otro día, creo que lo dije en su programa, se han repartido a la Argentina en dos partes. La parte del sur, que es la parte digamos, del petróleo, 30.000 millones de dólares van a poner el emir de Dubái, que viene de la mano de los negocios de Macri, y la segunda parte se le han dado a Caputo, que es el negocio financiero. Ese es el esquema que rige hoy en la República Argentina. Y entre tanto, abrir el paraguas porque llueve. ¿Y los gobernadores de la Patagonia que miran para otro lado? ¿Qué pasa? No, porque los gobernadores de la Patagonia tienen por delante esta Liga Confederada del Sur, que me hizo acordar más o menos... Vos imaginate, el Chacho Peñalosa levanta la cabeza y dice que son los que van a defender el federalismo, creo que se suicida. Pero bueno, no importa. O sea, cada uno tiene intereses, cada uno tiene su negocio. Este señor de Chubut, obviamente responde mucho más a los intereses de Macri que a los intereses nacionales. Entonces, digamos, toda esta andanada de cosas que ha planteado contra el gobierno nacional, creo que tiene mucho más que ver con una decisión personal y con una serie de estructura de propio negocio, que es realmente lo que le pasa a la gente en Chubut. Entonces, no importa, pero supongamos que es así, supongamos que es una gran persona, yo no lo conozco, supongamos que es el gran gobernador, supongamos que... Algunos lo pone como presidenciable, doctor, ¿vio? Lo pone como presidenciable. Bueno, no importa, yo en lo personal me guardo las opiniones, tengo más datos de este señor, pero bueno, no importa, supongamos que es así. Bueno, o sea, en un país donde recién acaba de ser electo un presidente, vos tenés a todos los gobernadores prácticamente en estado de alerta, y dice que a los gobernadores los va a mear, y vos te bancás eso siendo gobernador, como no puedo entender cómo en la Cámara de Diputados, el día que dio la locución, le dijo nido de ratas, exactamente igual que dijo el Führer del Reichstag, y los diputados permanecieron en sus bancas. Entonces, como usted sabe, Villarroel, yo desde hace muchos años le dije que los únicos que pueden salvar al pueblo es el pueblo mismo, y que los representantes del pueblo están muy bien desde el punto de vista del sistema democrático, no hay que arrogarse la representación, pero sí hay que tener una profunda desconfianza por todos aquellos por los que votamos. Muy bien, compañeros, pueden participar, el que quiera preguntar, es una mesa abierta, es un libro abierto, doctor. De cualquier tema, pregúntenle. Yo me quedé pensando en Nacho Torres. Creo que todos acá estamos pensando en que se nos vino a hacer el Che Guevara y los negocios que hay detrás. Por ahí deslizaste esto, que digamos, tenés un poco más de información acerca de este personaje y un poco, digamos, lo que nosotros veníamos intuyendo, que detrás de esa reacción del gobernador de Chubut había
algo más detrás. Sí, yo no creo que haya... A ver, digamos, cuando se reúnen las provincias, que de alguna manera claramente tienen el control, el monopolio del 80% de la República Argentina en materia de energía, no es un tema menor con respecto a todo lo que significa el resto de los argentinos, porque realmente no es menor. O sea, sacando el caso de Yacyretá, que es el único que genera energía arriba, después el resto de las represas y el funcionamiento del punto de vista del petróleo es extractivo de este lugar. Ellos están detrás de lo que se llaman los pozos maduros. Entonces, lo que quiero decir es que como uno ha vivido, o sea, no es porque yo soy inteligente, ni porque leí muchos libros, no, lo que pasa es que soy viejo y ya viví todas acá en este país. Y ahora, particularmente, creo que es una situación de verdadera gravedad institucional, política, social, económica, como es difícil reconocer. Yo quiero decirles algo, porque uno a veces pierde la dimensión. El gobierno de Isabel Martínez de Perón, donde se dio el golpe del 76, comparado con lo que la Argentina de hoy, a pesar del Rodrigazo, era Suiza. Era Suiza. O sea, en verdad, yo lo que voy a decir, por lo mejor suena medio disparatado, pero hay que revisar el gobierno de Isabel Martínez de Perón, y hay una gran cantidad de medidas que fueron muy proactivas para el tema de la sociedad. Bueno, estaba la disputa, claramente, Montonero, SERP, lo que ya sabemos, que disparó el golpe de Estado. La AAA, claro, por supuesto. La AAA y bueno, todas estas cosas que ya sabemos. Pero la realidad es que para el ciudadano de a pie, a pesar, digamos, del desbarajuste político, no era una cosa que era terrible, excepto el Rodrigazo, que fue ni más ni menos que una de las tantas medidas neoliberales que se tomaron en la República Argentina a partir del 55. O sea, después del 55 tuvimos un interregno, que fue un ratito de Perón del 73 y el gobierno de los Kirchner. Después todo lo demás lo manejaron ellos. Entonces, no es un problema de que han demostrado ser exitosos, porque, digamos, yo siempre quise tener en la República Argentina una derecha como la alemana. Porque si te toca una derecha como la alemana, hasta el propio PP español, vos decís, bueno, más o menos, acá un poco más a la derecha, más a la izquierda, pero se vive. Se vive. Pero resulta que los tipos llegan al gobierno, se la roban toda, la fugan toda. Ahora, por ejemplo, el dólar está clavado en 1 luca. Están trayendo la plata de afuera, la cambian a pesos, 10% mensual, creo que es, automáticamente y la vuelven a meter en dólares. Y estamos viviendo que la bicicleta está instalada de cualquier manera. Y la gente mira para otro costado. Yo la verdad que lo del pueblo argentino es una cosa que a mí siempre me sorprendió, ¿no? Carla. Sí. Bueno, ahí el otro día lo debatíamos un poco, lo traía acá a la mesa Roberto y lo charlábamos también en la noche. A ver, también es difícil, me imagino, para muchas personas hacerse cargo de soltarle la mano, ¿no? A Javier Milei, tanto desde yo no lo voté, que es sacarle el apoyo social, como de la dirigencia política, y ahí pienso directamente en el PRO y en el macrismo, de soltarle la mano para ser básicamente la carita visible de un gobierno que queda todavía más debilitado. No sé si va por ahí o no, pero con todo esto que mencionás y las relaciones que tienen con los distintos dirigentes, muchas veces se habla de las palabritas juicio político, ¿no? Para este Poder Ejecutivo, puntualmente Javier Milei. La negativa de Victoria Villarruel a convocar a una sesión para tratar el decreto de necesidad de urgencia. También se habla muchas veces de que hay que denunciarla porque no cumple con las facultades que le corresponden. ¿Y ustedes qué saben? ¿Es posible? Porque siempre se dice, si vos convocás a un juicio político, por ejemplo, vos pedís el juicio político, necesitas ganarlo. Sí. Pedirlo por pedirlo no sé si sirve, pero sí, digamos, hay algunos dirigentes que se animan un poquito más y siempre traen un poco esa idea a la mesa. Sí, el juicio político, digamos, en los países donde el sistema es de carácter parlamentario, se llama moción de censura, que es más práctico. En cualquier caso, si la moción de censura funciona, automáticamente el gobierno cae y se nombra otro gobierno. Pero ellos tienen un sistema que es el parlamentario, donde no es, digamos, complejo el tema de volver a elegir. Hasta podés elegir dentro del mismo propio partido que en ese momento ejerce el gobierno.
el sistema del juicio político en los sistemas presidencialistas, como el nuestro, el de Estados Unidos, en fin, es un hecho bastante más complejo. ¿Por qué? Porque necesitas, de alguna manera, de una gran mayoría, primero de todo para convocar el juicio político y después a destituir al presidente. Que eso no es imposible que ocurra, hoy sí, porque los números no te darían. Vemos el juicio político a la Corte, por ejemplo, ¿no? Lo Por mucho ejemplo, que costó. Bueno, lo mucho que costó, pero, Y solo la comisión. pero se consiguió de que ahora está dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados tiene que darle tratamiento. Vamos a decir que en la situación de emergencia en la que estamos... No, todavía ¿Puedo no. decir? Está vivo. No, está muy vivo. Porque el actual presidente en campaña, yo me acuerdo que dijo, el juicio político yo lo voy a dejar caer, creo que Cuniel y Barona también. Está bien, pero eso es un problema de ellos. Ahora tienen 30 verdad. diputados. Sí. Así que si tienen ganas, compren un caramelo, pero tienen 30 diputados. Así que podrá decirlo Mariano Cunio, podrá decirlo el presidente, pero ellos no deciden con respecto al tema del juicio político. Ahí decide la mayoría. Y, digamos, pasó lo más difícil, que es lo de la comisión. Pues la comisión de enjuiciamiento lo mandó a Cámara. Ahora tendrá el tratamiento. Lo que pasa es que la coyuntura es de tal nivel... La comisión lo aprobó. Esto La es lo que comisión- Claro, ya está listo para el recinto, pero Está después ahí vos recinto. tenés que Bueno, garantizarte está bien, los pero- números, 2/3 en las dos está bien, cámaras. pero, a ver, digamos, no es que no hay que dar por Usted muerto. dice, en estas circunstancias donde todo está pata para arriba, No, claro. puede o pasar sea, cualquier cosa. No, y aparte porque hoy me parece que la gente está mucho más preocupada por la coyuntura que por saber cuál es el destino del doctor Rosati. Eso está claro. Pero esto no significa que el juicio político caiga. Tiene 2 años, ¿no? Creo. Tiene de 2 vigencia. años de vigencia y yo estoy seguro que... Una buena elección de medio término. Claro, iba a decir eso. Y cuando venga una elección de medio término, que yo creo que va a ser, bueno, si realmente Milei aumenta 60 diputados, la Cámara en una elección de medio término con esta realidad que estamos atravesando, bueno, habría que revisar. Armar una valija. Preguntarse muchas cosas, Bueno, ¿no? usted dijo país psiquiátrico, doctor. Yo vengo repitiendo lo del país psiquiátrico porque Argentina tiene comportamientos que están fuera de cualquier... Es un país muy interesante, Argentina. Lástima que uno vive acá y no lo Claro. utiliza como país dormitorio, pero si lo mirás desde afuera, pero es... Hoy Argentina es motivo de estudio en prácticamente todas las escuelas de politología en el mundo entero, porque es la primera vez que gobierna un anarcocapitalista. Ujú. Que además, acá lo hago participar a Martín, ahora resulta que los libertarios o liberales quieren negociar con los dueños de los supermercados. O sea, el Estado aprieta a los dueños del supermercado, ¿no? Y que no le va a quedar otro remedio, porque Macri finalmente terminó poniendo el cepo. Digo, porque la gente se olvida, pues esto parece que lo de Macri hubiera ocurrido hace 50 No, años. hace 5. Acaba de ocurrir ahora. Y el tipo terminó colocando el cepo. ¿Por qué? Y porque no le va a funcionar. O sea, el gobierno de la Rúa, con el ministro más neoliberal de la historia de la República Argentina, padre de todas las catástrofes, el engendrador natural de los Sturzenegger de la vida, y qué sé yo, ¿cómo terminó? Aplicando una medida que ni siquiera en los soviets se vio, que fue el corralito. Porque si lo hubiera tomado Stalin, vos decís, bueno, era qué pedazo de dictador. No, la tomó Cavallo. Martín. Sí, tengo una pregunta, te llevo al terreno más de lo legislativo político. Se está discutiendo en las dos cámaras, medio algunas más alta o más sotoboche, la discusión respecto al DNU 70, ¿no? Y pareciera que todo perfila para que haya chances serias de que rápidamente en el Senado se trate con la posibilidad de voltearlo. Y evidentemente es posible que en diputados pase lo mismo. ¿Cómo crees que va a jugar la Corte? Porque obviamente una cosa es que se rechace por el Congreso, otra cosa es que la Corte termine fallando la inconstitucionalidad de todo el decreto. ¿Cómo crees que va a jugar la Corte en esto? ¿Va a esperar a ver qué termina pasando en el Congreso? ¿Va a cinturear o manejar en función del resultado en el Congreso para ver si se suma al rechazo de la Cámara y finalmente también lo declara Me inconstitucional? río porque sé lo que te va a decir. Yo en este aspecto me parece que soy prudente. Este es un problema de carácter político que lo tiene que resolver la política. Si yo soy ministro de la Corte, Siento y espero. me siento y espero y veo cómo te lo resuelven. Si realmente las cosas para mayores, sí sé positivamente que hay algún ministro de la Corte que claramente dice que frente al concepto de libertad que quiere establecerse en el mercado, tiene que haber
un concepto de igualdad ante la ley. Eso yo más o menos lo tengo, o sea, sé que hay ideas en ese sentido. Y lo que yo le reclamaría, aprovechando este micrófono y este programa tan visto y escuchado, es que los diputados de la oposición se pongan a hacer lo que hay que hacer. Porque en verdad a vos te nombran legislador para hacer leyes. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué están esperando los diputados para sacar 7 leyes que digan claramente que tiene que haber, digo paritaria porque es la palabra, no es la palabra, digamos, pero una paritaria con respecto a las prepagas, con respecto al tema del precio de los alimentos, que tiene que ver específicamente con los derechos laborales, que tiene que ver con el tema de los despidos, que tiene que ver con el cierre de determinado tipo de organismos del Estado que son fundadores de empleo y de prestigio de la República Argentina, como el CONICET o el INCA. ¿Qué es lo que están haciendo los diputados? Porque en cualquier caso, lo que hay que exhibir como límite es que vos no podés dejar deferido a las fuerzas del mercado que a la gente la priven de la salud, la priven de los alimentos, la priven de la vivienda, porque esos son derechos constitucionales que están establecidos en el artículo 14 bis. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente: ¿qué carajo hacen los diputados? Porque en verdad, más allá de correr detrás del DNU y qué sé yo, siempre estás corriendo detrás del problema. Y lo que vos tenés que enfrentar es el problema y darle una opción a la gente. Vos me podrás decir, como pasa siempre, acá me acaban de decir recién, por ahí no tenés los números. No, es ¿Y a mí que- qué es me que- importan los números? Ay, bueno, pero entonces me importa generar el hecho político Tomar iniciativas. para que la gente de clase media y de clase baja sepa claramente de que hay un grupo de tipos a los cuales le está agarpando el sueldo que específicamente se ocupa de los problemas que tienen los argentinos. O sea, vos lo que estás diciendo es independientemente del resultado, Pero de no lo que importa resulte. el resultado, porque el resultado va a ser generar el hecho político para cambiar la marea desde el punto de vista que la gente diga, bueno, la puta, por lo menos hay uno que está interesado en mi situación, digamos, de la obra social. Y tienen el argumento constitucional para decir, vos no podés Legislar. digamos, vos no podés establecer los precios de los medicamentos o que un tipo no tenga posibilidad de hacerse un tratamiento para el cáncer, que a lo mejor lo discontinuás y eso significa de alguna manera la muerte de una persona, y eso lo vamos a deferir a la voluntad de Milei y del puto mercado. Eso lo tenés que resolver. Bueno, listo, yo acabo de hacer una propuesta proactiva para que los muchachos que están en la Cámara, más allá de llorar detrás de las cortinas, vinculado a que los putean, hagan algo para los que se les paga. Ahora, usted habla de tomar la iniciativa, que no está, la iniciativa está en el Poder Ejecutivo hoy. Todo lo que hace Milei, todo lo que manda Milei, la ley ómnibus, el DNU, y de adentro del Congreso no nace nada. Esto es lo que, proyectos, nada. No, claro, yo lo que veo es que seguimos, digamos, discutiendo lo que Milei hace, lo que Milei dice, o lo que Caputo propone, o lo que sé yo. Y eso es coyuntura, eso es un problema del Ejecutivo. Acá lo que hay que, digamos, lograr es que si tenés un poder legislativo donde, si no tenés plena mayoría, podés armar una mayoría, porque claramente yo creo que el diputado Manes no va a estar del lado de no entender cuál es el problema que le pasa a una persona si discontinúa un tratamiento del cáncer. Yo no creo que el diputado Lustó se haya transformado en un gorila eterno. Digo, en algún momento determinado, y aparte otra cosa más, a mí me encanta eso cuando ellos salen a la calle. Entonces, cuando salen a la calle van a encontrar una viejita que los recontraputea porque dicen te estamos pagando algo para que hagas algo y no haces absolutamente nada. Entonces, me parece que más allá, digamos, de los números, que siempre los números son estáticos, lo que hay que generar es el hecho político que es dinámico. A mí me llama la atención porque vos mencionabas eso, ¿no? De ciertos dirigentes que no creemos que hayan cambiado o que tienen algunos ideales. De hecho, ayer el radicalismo sacó un comunicado diciendo tenemos que defender la Constitución, tenemos que defender la división de poderes, tenemos que recomponer los ingresos de los jubilados, defender la educación pública. ¿Y qué lío que se armó?
O sea, cayó ese comunicado mientras estaban en una reunión de bloque de la Unión Cívica Radical y el partido manda esa nota muy clara, ¿no? Para decirle a aquellos que tienen intenciones de ir en sentido opuesto y miren, ni se les ocurra porque la estructura orgánica del partido va para otro lado. Ahora, y vuelvo a la pregunta que hace Darío cada tanto, ¿por qué si tienen esos ideales, si tienen ese norte, les cuesta tanto, ¿no? Porque pareciera, y hay algunos que te dicen, tienen determinadas ideas, pero nadie quiere quedar pegado con el kirchnerismo. Claro, pero en Qué verdad, difícil que es. no, pero eso es una pelotudez, con todo respeto, ¿no? A ver, digo, a vos te garpan para hacer otra cosa. O sea, a vos te importa, tenés inmunidad parlamentaria, podés decir lo que realmente te parezca, no tenés dificultades para decir lo que se te ocurra dentro de la Cámara. Ahora, si vos pertenecés al radicalismo, y no digo, porque todo el mundo dice, si levantara la cabeza Irigoyen, no. Si levantara la cabeza Alfonsín, que digamos que fue el último radical de los cuales, digamos, los radicales pueden sacar pecho que tuvieron a alguien. Y yo creo que Alfonsín se muere. El mejor discurso que dio Alfonsín no fue ninguno de campaña, fue el día que bajo una silbatina terrible dio ese discurso en la rural. O sea, independientemente de lo que uno piense de Alfonsín o de lo que sea, fue un demócrata en toda la regla. Bueno, si hoy el partido centenario del que tanto hablamos y qué sé yo, está totalmente descompuesto porque obviamente tenemos un gobernador como el de Mendoza, que Dios nos libre y nos guarde. Porque también es bueno saber eso. El radicalismo siempre tuvo un ala de derecha y un ala progresista o socialdemócrata. Alfonsín encarnó una, pero la otra era la de Ricardo Balbín y lo que se llamaba el unionismo radical, del cual derivó Fernando de la Rúa. Que está claro que del golpe del 55 estaban a 1 metro. Entonces, lo que ha pasado es que en el radicalismo todos aquellos que tenían posturas verdaderamente progresistas abandonaron el partido. El caso, por ejemplo, de Leopoldo Moro. ¿No? O a veces a Freddy Storani, que yo lo escucho por algún lado. Sí. En fin, quedaron todos en una suerte de diáspora, porque en cualquier caso el radicalismo no logró volver a vincularlos porque se lo copó el Congreso de Gualeguaychú y nunca más en la vida volvieron al centro de la discusión. Pero bueno, yo lo que digo es que la política no se hace desde el punto de vista de las cámaras. La política se hace en la calle. Y entonces el señor que votó un diputado determinado, que vaya a la puerta del Congreso, invoque al diputado, lo agarre de la corbata y le diga, papi, a ver, yo te voté a vos para que hagas determinado tipo de cosas que defiendas mis derechos, no para que de alguna manera le hagas quórum a esta banda de mamarrachos. Y en función de lo que te pregunta Carla, ella te preguntaba por algunos legisladores de la UCR. Ahora yo te pregunto, y en base a lo que vos estás planteando y a esta propuesta que estás haciendo, ¿qué pensás que pasa con los legisladores de Unión por la Patria? Bueno, ese suspiro. No, yo, por supuesto. A ver, digo, hay un cliente mío que era un gran delincuente que decía... el factor humano, doctor. Siempre está el problema del factor humano. O sea, uno tiene una estructura institucional y un formato institucional. Y después, de alguna manera, hay un factor que es el factor humano. Que es, bueno, ustedes saben que hay tránsfugas en todos los lados. Hay gente que le llega al oído determinadas cuestiones por conveniencia. Muchos diputados o senadores que tienen, de alguna manera, los reclamos de los gobernadores que hacen que el voto sea inexplicable en algunos casos particulares. En fin, pero digamos, yo creo que todo esto tiene sentido en la medida en que la gente no salga a la calle, que no haya estructura de reclamo. Creo particularmente que los obreros de la República Argentina o todos aquellos que son asalariados tienen que tomar medidas con respecto a sus dirigentes de la CGT. Porque si hay algo que ha sido transador en la... O sea, yo no me lo imagino a Daer cerca de Lenin, ¿no? O sea, yo no me imagino... Sin embargo, la CGT fue un actor importante en este último tiempo. Que sí, y tiene que ser más. Y tiene que ser un factor más importante. Sacando excepciones, que las hay,
y las hay notables, digamos, toda la estructura base de la CGT tiene que ser removida. Entonces, removida quiero decir, tiene que ser impulsada por las propias bases. Entonces, porque en verdad, si hoy despedimos, primero de todo suspendemos, y luego pasado mañana es el paso previo al despido. ¿Por qué? Porque si vos no tenés mercado para vender y la gente se quedó sin guita, el producto que fabricás, naturalmente. Entonces, hoy yo creo que la puja, más que salarial, tiene que ser por conservar el puesto de trabajo. Y una vez que se conserva el puesto de trabajo, después el día de mañana se podrá ir discutiendo la mejora salarial. Pero hoy por hoy me parece que la verdadera lucha obrera en la República Argentina es porque no se cierren las pymes ni los puestos de laburo. Y si yo fuera obrero en este momento, haría naturalmente el paro dentro de la fábrica, con toma de la fábrica, para que no me la cierren. Y esto es lo que hay que hacer. Bueno, en ese lugar que estás vos, el otro día vino Víctor Hugo, y sin embargo él reivindicaba que el movimiento obrero hoy toma más fuerza porque es lo único organizado, que ya hizo un paro, y que es lo que hay, digo, para unir a todos los trabajadores. ¿Vos acá estás en desacuerdo con eso o no? No, yo lo que creo es que hay dirigentes sindicales que son como el factor humano. Hay dirigentes sindicales que están fenómenos, que tienen clara cuál es su posición, y hay otros que no. Hay otros que fueron entreguistas toda la vida y viven para determinado tipo de realidades que no son las que le pasan a la gente. En cualquier caso, me parece que hoy por hoy lo que está en disputa es el puesto de laburo. Claro, el desempleo que se viene, eso es lo que decís. El otro día... Para mí el desempleo es la madre de todas las desgracias. Hablábamos con Rodolfo Aguiar ayer, secretario general de ATE, y claro, hay algo que por ahí ya pasaron 3 meses y no lo tenemos muy presente, pero ya solo en el Estado, recuerden ustedes que dijeron que iban a estar en revisión 3 meses los contratos, y esos 3 meses terminan ahora. El 31 de marzo terminan los contratos y ya hay muchos contratos que no se van a renovar en el Inca, que vimos ayer cómo decidieron desfinanciarlo. Bueno, ¿de cuántos contratos se habla que terminan ahora el 31 de marzo? 70.000. ¿Qué es lo que se está escuchando? Y nos decía ayer Aguiar, que por lo menos quieren hacer un ajuste del 30%. Estamos hablando de más de 20.000 puestos de trabajo en el sector estatal que se pueden perder. Yo la verdad es que no, me parece un volumen enorme. Bueno, eso lo tenés que multiplicar por 4 más o menos, claro, que son las familias que se ven afectadas. O sea que estás hablando de 80, 100 lucas de gente que realmente no sabe cómo ir a morfar. Y ahora acabas de decir, pasar lo del Inca, y el Inca tiene un déficit anual de 4 millones de dólares. Sí, es nada. O sea... Es un chiste. Cuando vos ves que una estructura de prestigio, porque en verdad el Inca prácticamente ha bancado la totalidad del cine nacional, y todo lo que de alguna manera tiene... Es realmente un sacrilegio. Todo este tema del ARSAT y todo este tipo de barbaridades que se están cometiendo. Entonces, por lo tanto, me parece que es un gobierno claramente en la última etapa del neoliberalismo. Es un gobierno colonialista. Vamos más atrás. Es neocolonialista, claramente. Es seguidor de los dictados de Washington y del consenso de Washington. O sea, es todo lo que yo llamaría en contra de las mayorías nacionales. Entonces, bueno, esto finalmente va a tener un costo. Esperemos que el costo no sea grave, porque lo que estoy visualizando es eso, la gravedad del asunto. Sí, y hace mucho que lo dice y uno ve cómo se avanza, porque también hay provocación, ¿no? Porque más allá de las medidas, también te dicen en la cara que vas a sufrir más, que tenés que esperar que el mes que viene es peor. Digo, nunca vi un presidente que le hable así a los que lo votaron y a los que no lo votaron, que tienen esperanza y fe. Votaron y el tipo sube, algo bueno tiene que decir. Este presidente no dijo nada bueno. Y la otra pregunta que le hago es, ¿por qué cree que la gente le han metido que tiene que sacrificarse? Y bueno, hay que ajustarse y bueno. ¿Qué hizo la gente para tener que sacrificarse? ¿Y por qué la gente cuando le ponen un micrófono dice, bueno, estábamos mal, y claro, sí, hay que achicarse? ¿Y por qué?
¿Por qué le meten eso en la cabeza a la gente que no tiene nada que ver? Mi suegra, mi tía, el señor obrero que trabaja en la esquina. ¿Por qué tiene que sacrificarse? Es una gran pregunta. Uno de los últimos sketches de Tato Bores fue justamente vinculado al tema del sacrificio del pueblo argentino, ¿no? Entonces él se interrogaba con un personaje que se llamaba José Yo Te La Explico, de cómo era que el tema del sacrificio. Y José Yo Te La Explico te decía que no, que el sacrificio. Entonces en un momento determinado Tato Bores miraba a la cámara y dice, pero perdemos nosotros siempre, ¿cómo puede ser? Y ellos no pierden nunca. Bueno, esto es un poco lo que, cuando yo era chico, ya se hablaba de la cultura del sacrificio. Yo no creo que haya un presidente de la República Argentina, sacando notables excepciones, Frondizi, Ilia, todos, Alzogaray cuando hablaba que había que pasar el invierno y todo ese tipo de cuestiones. Entonces hay como una cultura del sacrificio como una forma de la salida nacional a los grandes problemas de carácter nacional. Y esto está instalado dentro del ideario argentino. O sea, por ejemplo, una regla básica, no se puede gastar más de lo que entra. Y ellos te lo venden de todas las formas posibles. A rajatabla. Bueno, no se puede producir eso. La persona que más le molesta a Milei, dentro del punto de vista del marco económico, que yo tampoco creo que sea un gran economista, Milei, es sin duda Keynes. A él no le preocupa Marx, porque Marx es otra calecita, tiene otro que ver con otro tema. A él le preocupa Keynes. ¿Por qué Keynes? Porque Keynes destroza desde cualquier lugar la escuela de Austria. Bueno, ¿por qué? Porque la escuela de Austria te habla de un marco teórico que es perfectamente cuadrado y en la Argentina estaríamos sobrando aproximadamente 25 millones de seres humanos. Para el resto, más o menos, uno los puede llegar a acomodar. Ese es el esquema austríaco. Entonces viene un señor como Keynes, y es bueno recordar que en Nueva York, ahora todo el mundo va al Central Park y qué sé yo, en el año 1929, el famoso Central Park de Nueva York era una villa a cielo abierto y la gente aprovechaba el agua que ahí es pura para poder beber. Entonces viene un señor que se llama Keynes y Roosevelt copia el New Deal de Keynes y Keynes dice que si el particular no va a invertir y la regla del mercado no va a funcionar, claramente el Estado tiene que salir a hacer punta. Bueno, esto contradice por completo el ideario. Entonces, en Estados Unidos el sacrificio se pidió frente a las guerras, a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Pero en verdad todo lo contrario. O sea, la estructura del funcionamiento de los Estados Unidos, que supongamos una derecha claramente convencional y capitalista, es todo lo contrario. Gaste más, métase más. Métase, Estado, métase. Compre y las 10 reglas fundamentales de cómo se maneja un gobierno, independientemente que estén demócratas o republicanos, funcionan exactamente de la misma manera. En cambio nosotros no, nosotros tenemos una cultura de sacrificio que es para aquellos ajustamos a los más débiles, a los que menos tienen posibilidad de poder expresarse. Mientras que los verdaderos señores de la República Argentina viven en un estado prácticamente virreinal. Entonces el punto no es Milei, ni Villarroel, ni ninguno de los que están ahora. El problema son los 50 tipos que manejan la Argentina y BlackRock. Y esta es la verdad, y no hay mucho más que eso. Pero a la gente no le entra eso, no le llega eso de los 50 tipos y BlackRock. Ahí hay una dicotomía que se separa, ¿no? Porque lo que hablamos nosotros, bárbaro. Y abajo la gente me lo pregunta en el subte y bueno, hay que esperar porque, bueno, hay que darle tiempo. Y sabemos que va por eso. Bueno, es que seguramente, y ahí viene uno de los problemas, que a lo mejor es muy largo para tratar ahora, pero voy a hacer la más breve síntesis de 40 segundos, es que el sistema democrático tal cual como está funcionando ahora, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero, es formal. O sea, la democracia no da respuestas a los problemas naturales que tienen los pueblos. Y en consecuencia de ello empieza un fenómeno de degradación e inmediatamente aparecen los enanos fascistas. ¿Qué te dicen? El responsable es aquel, el culpable es aquel, el discurso de Goebbels y las 11 verdades de Goebbels, de cómo es que realmente hay que armar una verdadera propaganda, cómo es que hay que culpabilizar
digamos, no al que menos tiene, pero sí al que de alguna manera es más débil dentro de la ecuación, elegir el enemigo. Todo ese tipo de cuestiones es lo que ha pasado en este último tiempo. Y hay canales muy concretos, como La Nación y otros más, que se dedican claramente a construir el monstruo. Y tiene periodistas que te ayudan todas las mañanas a ver cómo construimos el monstruo. Ahora, si le va mal al monstruo, ¿qué hacen con el monstruo? Y bueno, ellos no tienen ningún problema, porque ellos después al día siguiente salen a decir qué barbaridad, Milei no sé quién lo votó, porque todos los demás Sí, tienen un son muy buenos reciclándose y hay por mucha favor, gente que es unas pérdidas de memoria y que es muy buena para olvidarse de esas Sí, cosas. sí, pero yo he visto todo, por favor, he visto Neustadt es un monstruo, yo la verdad que Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte, pero el tipo pasaba de un gobierno militar, de Lanuse, de Onganía y qué sé yo, diciendo que era la alternativa y la solución, y te cuento con Videla, y compañía, y de pronto un día apareció llenando la Plaza de Mayo con el tema de Menem y convocando a las privatizaciones. No, y con el tema del ingeniero Santos, ¿se acuerda? El ingeniero que Santos. le pegó un tiro por la espalda a dos ladrones que lograron pasacassette y que reivindicaba la actitud del ingeniero Santos. Pero ¿no? por supuesto, y he visto cosas. Entonces, no es que una cosa que uno le vaya a asombrar. Lo que eran las famosas empresas que les interesa a la Argentina, que era lo que lo auspiciaba. Entonces, cuando uno ya ha visto todo esto, es que tampoco hay mucho más en el carretel de la inventiva, porque Argentina es como Disney. Está todo inventado. Ya está todo inventado. Tenés la imaginación de Disney para generar un hecho nuevo. Ahora, dicho esto, ¿por qué la gente hace lo que hace? Bueno, en este caso particular, porque hay una gran desesperanza con respecto a lo que significa la salida y el futuro. Y en los términos laborales en que está planteado la República Argentina, hay que volver a rearmar el país y a discutir las cosas que verdaderamente importan. Porque hoy estamos discutiendo otra condición que ya es de una sociedad postindustrial. Y los dirigentes que de alguna manera tenemos siguen discutiendo cosas que tienen que ver con el siglo XX. Claro. 15:37. Bueno, dame las vías de comunicación, Gaby, porque hay mucha gente que lo está bancando el doctor en YouTube. Pero claro, en y que YouTube. quiere hablar, dale. En YouTube tenés mucha hinchada. Muchos fans. 11 25 80 93 60. Estamos en Twitter también, @eldestape_radio. José Oveira está con nosotros. El tiempo está horrible, ¿no es cierto? Hay trueno, relámpago, Sí. lluvia, agua, granizo. Hay No alerta, sé. hay alerta naranja en la zona del AMBA, también en otros lugares como por ejemplo Córdoba, que también está en alerta, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy. Tengan cuidado porque estas son alertas que acaba de emitir el Servicio Meteorológico. La verdad que está feo, la verdad que está feo y se espera mucha caída de agua en poco tiempo, lo que obviamente y lógicamente, como vemos, va a hacer que se acumule mucha agua, ergo inundaciones. Qué mal estamos, después de todo lo que estamos pasando encima, que El la agua. naturaleza nos mande esto, ¿no? Bueno, vamos a escuchar oyentes, dale. Buenas tardes, Villarroel y equipo, un gusto escucharlos siempre, los admiro. Y bueno, en este caso en particular la invitación del doctor Uveira, a quien admiro muchísimo y que bueno, siempre estamos atentos porque siempre trae informaciones muy importantes. Un gusto escucharlos y que tengan una buena tarde. Bueno, cada día mejor, pongan los videos que estamos todos. El doctor Uveira en el Destape. Felicitaciones Darío, Daniel de Exaltación de la Cruz. El terricidio iba a traer todas estas cuestiones temporales, sequías, el dengue, etcétera. Ahora mire dónde estamos. La verdad, mucha bronca porque yo y tanta gente padecemos porque la mayoría no le importó 3 pepinos y después le echan la culpa, no sé, a la naturaleza de lo que pasa. Y es una consecuencia del Estado argentino. Gracias. Ahí está, gracias, los mensajes. Estaba pensando el tema de lo que hoy escuché, que lo dijo Manuel Adorni, un vocero que será olvidado prontamente. De hecho, ya los primeros días, como era divertido, no sabíamos para dónde iban todos los medios. Ahora solo Radio Nacional está permanentemente cubriendo, se pelea con los periodistas.
hace editoriales como cuando trabajaba en La Nación Más, no contesta nada, pero dijo algo que a mí me hizo mucho ruido porque recuerdo que es la madre de todas las batallas para que nos vayamos al carajo, que es el tema de la apertura de las importaciones, ¿no? En forma indiscriminada, que tiene que ver con destruir la industria nacional. Esta película ya la vi, Martín, ¿no es cierto? Sí, charlábamos al comienzo del programa y efectivamente hay una especie de revival como si nunca hubiesen gobernado este tipo de ideas. Me agarro de esto que decís y retomo un poco también lo que decía el doctor. Hay algo que a mí me hace mucho ruido, que es cómo hace, no Milei, sino esa mirada económica que se nos impone, por lo menos desde, digamos, mediados de la década del 70, para lavar la cara y seguir adelante, ¿sí? Porque si hay algo que no podría resistir un análisis de este proyecto económico es que fracasa siempre. ¿Sí? No hay una vez en la cual este gobierno, este modelo económico diga, che, acá la pegamos. En Pues esta, si la verdad, cara es como hay gente que lo vota. ¿Cómo Eso puede ocurrir decir, que, ¿no? recién decías, cómo puede pasar que tengamos una cuarta etapa neoliberal más o menos calcada de las tres anteriores? Bueno, y ahí digo yo, veo yo dos grandes cuestiones, quería ver si lo veías medio por ese lado. El rol de los medios en ese lado de cara y la persecución a referentes políticos que defienden modelos antagónicos con este tipo de modelos. ¿Sí? Porque yo siento que si no pasase esto, si tuviésemos medios diversos, amplios, críticos... Como alguna vez tuvimos. Como tuvimos y como la ley de medios quiso tener también. Tal cual. Y defendiésemos también un poco más a nuestros líderes. Pienso en los más cercanos, pienso en aquellos más lejanos. Digo, referentes políticos que le ponen el cuerpo a estas grandes peleas. Digo, ¿en qué medida se podría hacer esta lavada de cara si fuésemos un poco más abiertos en términos de medios y en términos de defensa de esos liderazgos políticos? Y yo creo que la única alternativa es entrar en crisis. O sea, esto como el psicoanálisis. Yo soy medio, sabe, Villarruel, yo soy muy amante de la psiquiatría y el psicoanálisis. Leí mucho sobre el tema. Y yo creo que cuando uno va al analista y llegó a un punto determinado de ruptura, el analista lo único que hace es conducirte a la salida y a enfrentarte con tu propia crisis y el espejo de lo que vos sos. Nada de lo que ha ocurrido en la República Argentina es gratis o vinieron los enanos de Marte y qué sé yo. No, yo creo que la sociedad argentina es una sociedad pancista, usa el país como dormitorio, no tiene ningún concepto de lo que significa el amor nacional, sacando a aquellos que no tienen, que son los hijos verdaderamente de la tierra, o sea, los que van a nacer, van a crecer y se van a morir en su pueblo, en su provincia. Entonces, para ellos sí hay otro concepto. No es casual que cuando fue Malvinas, la gran mayoría de los soldados que fueron enviados eran soldados de las provincias. No es menor, no es menor. Yo creo que no hay un concepto, digamos, de visión nacional. No estoy hablando del nacionalismo que ya sabemos. No, estoy hablando de un concepto de decir, bueno, yo no vivo en un país dormitorio, vivo en un país al cual tengo que querer y defender. Y no me planteo otra alternativa. Entonces, me parece que el efecto de los lavados de cabeza producidos por los medios van dirigidos específicamente para colonizarnos. El argentino es un tipo que vive en una estructura colonialista. Hay una vieja frase, creo, de Simón de Beauvoir, que dice que nunca el tirano podrá llegar a ser lo que es sin la colaboración del esclavo. Y acá hay una gran cantidad de esclavos que han bancado tiranos de todo tipo. Tiranos mediáticos, tiranos políticos, tiranos sindicales, tiranos de cualquier órbita. Y hay como un encandilamiento sobre el tema de los seguimientos a liderazgos y lo que se llaman los liderazgos fuertes. Cuando realmente lo que hace ganancia a un país es cuando vos de alguna manera crees en la institucionalidad de tu país y que independientemente de quién gobierne, vos sabés que estás protegido por la justicia, por la sanidad pública o tenés el acceso a la educación garantizado. Entonces, desde ese lugar me parece que Argentina se tiene que mirar en el espejo. Vamos a pasar un momento de profunda crisis que a mí no me va a alegrar, porque no tengo edad para ya que me alegren este tipo de cuestiones, pero hasta tanto y en cuanto, digamos, la sociedad argentina no se pegue el golpe de su vida, me parece que todos estos mandatos no van a cambiar. O sea, no es un problema económico, no es un problema de carácter político, es un enorme problema social que tiene que ver con la propia gente. Ojalá que las cosas salgan
adelante sin ningún tipo de costo, de mayor riesgo. Pero ¿sabés lo que pasa con eso? Que yo creo que en todos estos años no debe haber quedado prácticamente sector social sin golpear. Entonces, más allá del sentido nacional, también es un poquito de amor propio individualista absolutamente, de mi viejo se quedó sin laburo en los 90, de tuve que cerrar el kiosco en la época de Macri. O sea, estamos hablando de cuestiones recontra pragmáticas que creo que todos los sectores de la sociedad con las distintas etapas del neoliberalismo tuvieron que vivir. Y me resulta muy extraño, Bueno, pero ahí- la falta de memoria corporal, ni siquiera te digo de empatía por el otro, y además por los procesos neoliberales, salvo por el periodo de Néstor y Cristina en el medio, fueron bastante seguidos. No tuvieron un gran Mira, periodo de tiempo separándolos. O sea, la memoria está ahí nomás. Lo acabo de decir, o sea, sacando el periodo del 73 de Perón y después el de los Kirchner, después el resto fueron todos gobiernos neoliberales con más o menos color, más o menos acento. Lo que ocurre es lo siguiente, es que en verdad, como la Argentina tiene, o sea, la clase media argentina tiene toda una estructura mental bancada en que lo mejor que le puede pasar en la meca de su vida es ir a Miami, o el 2x1, o el dame... es una sociedad pancista, una sociedad que es fácilmente conformable, porque por eso que el medio tiene, los medios en la República Argentina, como que país del mundo, pero acá tienen un rol muy importante, porque generalmente, siguiendo la lógica de Goebbels, inmediatamente se dan vuelta y dice la culpa la tiene Villarroel. Y se dan vuelta, y por eso es que la ley de medios fue, digamos, el más grande traspié que vivió el kirchnerismo. Pero la gente se lo adjudicó a una pérdida del kirchnerismo. No, ahí perdimos todos. Entonces, ¿por qué? Porque lo que más les preocupaba era perder el monopolio del discurso. Y el perder el monopolio del discurso no es menor. Entonces, bueno, culpabilizar es relativamente fácil. Al tipo le cerraron el kiosco, como decís vos, y fue durante la etapa de Macri, y quizás no vendió como no vendió nunca. Bueno, seguramente cuando llega lo de Alberto Fernández, inmediatamente se presentan en la televisión y naturalizan el discurso de la nación que el que gestó la deuda fue Alberto Fernández. Y la gente lo cree. Y los tipos te lo practican las 24 horas del día, 365. Claro. Y bueno, la Y gente te entra, ¿no? Y claro, y te va entrando y en un momento determinado decís, bueno, pero, o sea, vos te desgañitás diciéndole, pero Cristina Fernández cuando dejó el país con 6.000 palos, 7.000 palos de deuda, y lo primero que dijo Duhovne en un programa de televisión, que como Argentina no está en el mundo, tuvimos la suerte de tener un país desendeudado. Los tipos te lo llevaron a 150.000 palos y tenemos la enorme paradoja que el verdadero ampón de todo eso fue Macri junto con Caputo, y hoy a Caputo lo ves con la bandera argentina detrás dando un discurso. O sea, si este no es el país psiquiátrico, ¿qué país es? Hablando de eso, usted es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa del atentado que ha sido elevada hace tiempo a juicio oral y público y ya hay una fecha. ¿Cómo está Cristina Fernández? ¿Ha hablado con ella en estos últimos días? ¿Tiene contacto más allá de abogado? El abogado a veces es alguien que acompaña en las vicisitudes al cliente, porque obviamente es un animal político, Cristina, y usted también es un animal político, y seguramente no solamente hablan de la causa, que tiene mucho que ver con la política, ¿no? Porque pasó por eso lo que pasó Cristina, ¿no? Sí, yo creo que esto que voy a decir es una especulación personal, ¿no? Pero yo creo que hasta que ella no vio la pericia de que la pistola con la que la intentaron matar le aplicaron 300 disparos y los 300 salieron sin error, cambiando de tirador, de mano y qué sé yo, una ahí toma realmente, verdaderamente conciencia de que obviamente no tocó porque, no sé, yo no creo mucho en los seres superiores, como ustedes sabrán, pero... En los milagros tampoco. Tampoco en los milagros, pero realmente seguramente acompañó, para no hacer ruido, la mano a la corredera. Saben que las pistolas cuando se tiran para atrás hay que soltarlas para que la bala encasquille, y se encasquilló la bala, porque la debe haber acompañado para no hacer ruido, y Cristina Fernández se salvó. Pero ahí yo creo que
me parece que ella tomó verdadera conciencia que no pasó lo que tenía que pasar porque evidentemente hubo un error humano, lo que sea, no importa. Pero bueno, ahora estamos de cara al 26 de junio, empieza este juicio. Nosotros creemos que el juicio es un juicio importante, por lo menos para establecer, o sea, me parece que lo que tenemos que establecer ya está establecido, pero por ahí mejor surge del juicio elementos que puedan llegar a ser valiosos como para el tema, para la investigación. La parte importante es la que todavía sigue en primera instancia a cargo de la doctora Capuchetti y del fiscal Rívolo. Y ahí hay toda una serie de circunstancias, como ustedes sabrán, del diputado Milman, de las dos mujeres que estaban con Milman y qué sé yo, que supuestamente está en una etapa de investigación donde yo creo que no se está investigando absolutamente nada. Perdón, acá usted está buscando el autor ideológico, ya que tiene los autores materiales. Sí, yo creo que hay un golpe muy importante, que es la declaración de esta chica Bobsiewicz, que es una de las dos mujeres que trabajaban con Milman, que fue a contar a la fiscalía que habían tomado su teléfono, lo habían llevado junto con el de Milman y el de la otra compañera y lo destruyeron en las oficinas de Patricia Bullrich. Hoy la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández, la ex vicepresidenta, la custodia que tiene la puso directamente Milei, depende de presidencia y no de Bullrich, por razones obvias. Claro. Entonces, uno claramente, que es el momento que estamos atravesando todos, vemos claramente que respecto a esta causa y otras, va a ser difícil que haya justicia. Acá, con respecto a estas tres personas, claramente me parece muy bien que el tribunal haya hecho lo más rápidamente posible. Son personas jóvenes, son personas sin antecedentes y aparte de todo eso están en solitario desde hace prácticamente 2 años. Entonces me parece humano que rápidamente se discernir cuál es la situación procesal de cada uno de ellos. Ahora, lo que más me interesa y donde nosotros vamos a hacer hincapié es en la otra causa y es la que tramita lo de Martínez Di Giorgi, que es la de Revolución Federal. Donde están los Caputos. Ahí están los Caputos, Morel y compañía. Entonces, claro, cuando uno termina uniendo, porque esa es una división artificial que hizo la Sala Primera de la Cámara, entre lo que pasó en el atentado, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, y por el otro lado dividen la causa de Revolución Federal, el juez Martínez Di Giorgi, con buen criterio, dijo, es la misma causa. O sea, digamos, habrá diferentes variantes, pero en cualquier caso es un hecho criminal que tiene una estructura que en apariencia plantea la unidad de investigación. Y la Sala Primera la dividió, por eso digo que es una división de carácter artificial. Dicho esto, en el caso de Martínez Di Giorgi la causa avanza, nada extraordinario, haciendo lo que hay que hacer. Avanza. Con un juez que hace lo que tiene que hacer. Aplica la ley. Sí, lo que hacía. En los tiempos que conoce. Lo que conoce. Entonces, qué sé yo. Y es un problema. Es un problema porque los Caputos no pueden justificar el tema de comprar unos muebles en un lugar donde realmente era insólito que los compraran para llevarlos, ni más ni menos que al sur, a Neuquén. Hay un desmadre de guita. A Carrizo, por ejemplo, que es uno de los que está imputado, le encontraron $50.000 a una persona que es un marginal en la casa. A los copitos. Exactamente. Entonces, nosotros no tenemos ninguna duda que todo esto fue financiado de diferentes lugares y con diferentes propósitos para matar a la Cristina Fernández de Kirchner. Hay 3 Caputos que tienen pedido de indagatoria por parte de la querella. Hay 3 Caputos que están con el pedido de indagatoria. Independientemente de lo que resuelva el juez, me parece que llegamos a un punto de obviedad en la que ya no se hace insoportable que por lo menos que lo llamen a tener que dar explicaciones. Y por el otro lado, la jefa del PRO, la actual ministra de Seguridad de la Nación, todavía hasta el día de hoy no condenó el atentado con respecto a Cristina Fernández de Kirchner.
Lo no cual- lo repudió. A mí nadie me va a obligar a repudiar, dijo. El presidente tampoco, ¿no? Sí, te iba a decir lo mismo. Milei tampoco. Milei tampoco. Y tampoco, qué sé yo, son... o sea, digo... Bueno, no nos extraña eso lo que Son, dices. no, bueno, pero eso habla muy claramente de cómo es que se configura el atentado. Porque usted recordará, Villarruel, que yo una semana antes de que atentaran contra ella, en un programa de C5N, yo estaba cruzado de brazos viendo lo que pasaba en la calle y dije, a esta chica la matan. La van a matar. Porque veía el movimiento de la calle, cómo estaba organizado el tema de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y veía qué es lo que estaban haciendo y estaban generando una zona liberada. En verdad, en una comunicación que hacen entre ellos con un chat, le dicen cuídate porque está el camión de C5N. O sea, lo único que garantizaba que no hubiera, no pasaran más cosas era que había un camión con una cámara. Y también en términos políticos, significó el atentado algo que iba increyendo, que era una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, atento a que la gente iba a agradecerle lo que había recibido de ella. Ya iba como indomable, todos los días la gente yendo a agradecerle, a pedirle, y ella que salía y lo saludaba. Una vez que ocurrió el atentado, se acabó eso. No, en el imaginario de las personas que... En el imaginario de las personas que construyen poder en la República Argentina, la salida de matar a un dirigente de carácter popular no es una novedad. O sea, en Estados Unidos es una práctica de estilo prácticamente. O sea, mataron a los Kennedy, mataron a Martin Luther King. O sea, cuando no podemos resolver el problema desde el punto de vista ideológico porque tenemos que dar un debate, vamos y le pegamos un tiro y se acabó el partido. Así que no sé por qué acá tendría que ser diferente. Y Cristina Fernández de Kirchner, con todo lo que... con todas las cosas a favor, en contra, con lo que la gente pueda llegar a pensar, hasta hoy, inclusive hasta este momento que estoy hablando por este micrófono, sigue siendo la referente política más importante que tiene la República Argentina viva. Es así. Doc, son casi las 4, le agradecemos. Para mí que venga todos los días, se queda hasta la hora que quiera, pero bueno, tiene cosas que hacer. No, gracias a Dios que no. Está invitado permanentemente. No, pero si escucharme a mí durante una hora, ya... Tenés No, un club de fans, la verdad, ¿eh? ¿Tenés club de fans? y sí. ¿Qué voy a tener club de fans? Te juro. ¿Tiene club de fan, doctor? Bueno, sí. Es nuestro que- Marcelo Mastroianni, que la gente le dice así. No. Dejá que ya está. Ya pasé la etapa del club de fan. Bueno, Doc, le agradezco que haya venido. Esta es el Destape. Bueno, el doctor está conmigo los fines de semana como columnista ad honorem, porque no le pagamos nada, doctor, ¿no? O sea, ¿algo le ¿Un pagamos? café, algo? No, Pero no, le- a fin de año- algo de comer. No, a fin de año, Hacemos la cena con lo de la, me ¿no? hacen una Te cena, paga el asado. me dan una tira de asado y un tomate y con eso vamos. Te conformas. El doctor se cuida, exactamente, así que bueno. Bueno, gracias, Doc, por venir, y siempre está claro. invitado y de corazón sé que en este día, y me lo dijo, hago una excepción, la verdad que yo estoy muy agradecido. Le pregunté a Cato, Leandro, mi hijo, y se va a venir, sí, me dijo que viene. Bueno, entonces viene, pero me dice, con este día va a venir. Es loco como nosotros, Cato, no como Milei, está claro. Es otra cosa, otro tipo de locura tenemos nosotros. No, yo estoy muy contento que tengan este programa. Darío, usted está muy bien acompañado, Muchas gracias. así que el estudio es precioso y lo que ustedes difunden de acá es una de las pocas voces que hay en todo el país que es distinta frente al estado de desinformación general. Así que haya alguien que diga más o menos algo parecido a la verdad de lo que pasa en la Argentina, ya de por sí es un esfuerzo enorme. Como deben hacer los jueces, nosotros hacemos de periodista, ¿no? Y cuando alguien hace de periodista en esta anormalidad, dice, che, qué raro, estos tipos dicen la verdad, ¿no? Es así. Sí, por eso me parece que es una opinión, ¿no? Yo me pasé toda la vida luchando para que este país fuera una cosa bien distinta. Ahora llegué al final de mi vida y lamentablemente tengo 2 hijas viviendo en el extranjero y decirles que no vengan, por lo menos por ahora, es el mayor dolor de mi alma. La generación nuestra fue una generación que intentó luchar para que la Argentina fuera un país extraordinario. Y hoy me veo que estamos prácticamente muchísimo peor de cómo es que yo lo recibí. Entonces es un gran infortunio y es un gran desconsuelo. Pero la ventaja que tengo yo es que soy gallego y no nos vamos a entregar hasta el último minuto.
y yo lo voy a acompañar y todos lo vamos a acompañar. Doc, muchas gracias. No, faltaba más. José Ubeira, abogado Cristina Fernández, además un observador muy crítico de la realidad y adelanta lo que va a pasar. Ya me dijo hace tiempo, esto termina mal. Estás escuchando El Destape Mundo. AM 1070.